Buenas tardes a toda la teleaudiencia de ABCTV. Alejandro López Coronil es el bebé de tan solo 4 años que había sido asesinado por agentes de la Interpol. Este caso había causado una gran consternación en la zona, teniendo en cuenta que los uniformados en ese entonces estaban en un procedimiento irregular, estaban llevando a una persona detenida en forma ilegal, le estaban extorsionando para sacarle dinero porque contaba con orden de captura. En un momento dado ellos rozaron con otro vehículo en el que iba ese niño de tan solo 4 años, que finalmente falleció a raíz de los impactos de bala. Rozaron con el vehículo, ellos se alertaron por esa situación y empezaron a disparar al mansalva. Esta investigación había llevado mucho tiempo al Ministerio Público. En un primer momento también no se hicieron bien las cosas, no se realizaron las pruebas de parafina a los involucrados. Posteriormente se pasó a otros agentes fiscales. En ese entonces la fiscal Graciela Ortiz realizó varias diligencias, reconstrucción de los hechos, y finalmente se dio una pena mínima y ellos ni siquiera fueron a la cárcel porque fue tan solo de 2 años con suspensión de la ejecución de la condena según los últimos registros que tenemos de esa causa. En ese caso, los padres de la víctima hicieron un acuerdo con los uniformados y con ese aval se hizo un arreglo judicial, por así decirlo, para darle una condena mínima. Sin embargo, el Ministerio Público debió proseguir a apelar esa sentencia mínima y seguir con la causa, teniendo en cuenta que se trata de un hecho de acción penal pública. Igualmente en ese mismo contexto, el único testigo, en este caso la persona con orden de captura que estaba con los policías y el que podía decir quién de todos ellos fue el que empezó a disparar, el que causó la muerte del niño, fue asesinado también en el 2013. También en ese entorno se había hablado de que estos agentes eran custodios del conocido narco de la zona Tomás Roja, alias Toma, y ese nexo también con los uniformados jamás se investigó como para una sentencia penal. Si bien fueron dados de baja, esa sentencia penal o esa es lo que queda un poco en ese contexto. Teresa, realmente increíble recordar estos casos y específicamente ese que tiene un contexto realmente tremendo, porque habían asesinado al testigo principal, Teresa, de este caso donde los agentes de Interpol habían asesinado a ese niño de 4 años, Teresa. Asimismo, podemos recordar los nombres: Rubén Darío Pintos, el suboficial mayor Martín Valdés Silva, Marco Antonio Orue Cabrera, Julio César Arévalo Amarilla y un funcionario Eduardo Miguel Tintel Jiménez, todo de la Interpol. En el caso de Julio César Arévalo, fue custodio mucho tiempo también de un conocido y cuestionado juez en ese entonces de la zona, hoy diputado nacional. Estamos hablando de Manuel Trinidad. Arévalo era custodio de él y justamente todos esos contactos que había en torno, la fiscal que investigaba el caso llegó a tener también resguardo, mandó poner guardia privada por todo lo que generó esta investigación y todo lo que hizo, pero finalmente también con ese arreglo que hicieron los familiares, como que decayó mucho también el Ministerio Público y no se logró una condena significativa en este hecho tan grave. El procedimiento irregular, la extorsión, la detención ilegal, la vinculación con el grupo de narcotraficantes y finalmente también el desenlace fatal, ¿verdad?, de un niño de tan solo 4 años que perdió la vida en ese entonces.